Bueno, y regresamos a este primer bloque de Radiópolis, día martes 22 de julio, y como ya se los anunciábamos hace algunos minutitos antes de este primer bloque musical, ya está con nosotros aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile el escritor Pablo Torche, quien es autor de la novela Noche Estrellada, que se las vamos a pasar a mostrar inmediatamente aquí a través de la cámara que tenemos en nuestros estudios. Vamos a saludar inmediatamente a Pablo. Pablo, ¿pronuncié bien tu apellido? Sí, sí. Pablo Torche. Sí. Excelente. Oye, Pablo, y esta novela está muy, pero muy interesante. Lo estábamos conversando nosotros antes de que arrancáramos la grabación del programa, porque precisamente este nombre, ¿no? Noche Estrellada, no es antojadizo, porque precisamente aborda parte de la biografía de Vincent Van Gogh, ¿no? Que es este tan reconocido pintor, icónico además por esta obra que está acá muy hermosamente ilustrada en la portada de este libro. Y tú acá cuentas precisamente, o específicamente, la primavera de 1888 en Arles, que es uno de los momentos más tensos, pero más importantes en términos biográficos de la vida de Van Gogh, y que además es 2 años antes de su fallecimiento. Sí. Bueno, yo hice una larga investigación, me sumergí en la vida de Van Gogh, que es un personaje apasionante. Uno mientras más aprende, más se da cuenta de la valentía, de la rebeldía, del genio, de la incomprensión que sufrió también. Y sí, me centré en este periodo en Arles, cuando él viaja solo al sur de Francia, se instala solo en un hotel, después en una casa, y ahí es cuando descubre lo que nosotros conocemos como su verdadero estilo, digamos. O sea, hay muchas pinturas previas de Van Gogh que uno no ubica, no identifica tanto, pero estas son como el colorido y el trazo más intenso que son todas las grandes pinturas que pintó en este periodo en Arles, digamos, que es como el más novelesco, yo creo, y más terrible también de su vida. Exacto. Vamos a comentarle a las auditoras y auditores que nos sintonizan por el 102.5 FM, que también pueden estar viendo esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, Radio Universidad de Chile. Aprovechamos ahí de comentarles para quienes nos estén escuchando en la radio que pueden revisar también nuestras conversaciones a través del canal de YouTube, que claro, pues esta es un libro, una novela que cuenta cosas biográficas, cosas que pasaron realmente en la vida de Van Gogh, como tú decías, a raíz de esta gran investigación que realizaste, pero en clave novelesca, porque precisamente la vida de Van Gogh tenía mucho de eso, ¿no? Como mucho de novela, esta cosa de cuando la realidad supera la ficción. Pero antes de que pasemos a detallar todas esas cosas, Pablo, quería preguntarte por tu relación personal con Van Gogh. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti en el fondo personalmente, como escritor además, a interesarte en escribir sobre este pintor o personaje en particular? Sí, yo, sin ser un gran fanático, siempre tuve como un interés por Van Gogh, una curiosidad, principalmente por lo que decía, por la rebeldía que se ve en su arte, digamos, que esa valentía de pintar las cosas como él las veía y no como son, digamos. Exacto. Que, claro, en nuestra época es más normal, en esa época era mucho más revolucionario, pero que todavía mantiene como ese rasgo como de insubordinación, digamos, de pintar los cielos verdes, los cielos rosados, los cielos naranjos, como él quisiera. Exacto. Es una cosa que me llama la atención. Y la otra es obviamente lo de la locura, lo de la descomposición mental, que tiene de alguna forma que ver con su búsqueda artística. Y eso también me interesaba mucho, como construir o recrear un gran personaje de la historia artística, digamos, pero tratar de meterse en una mente que se va perdiendo conexión con la realidad, lo recupera, Totalmente. lo pierde. Y esa era otra parte que yo creo que me atraía mucho. Y bueno, cuando uno va investigando se da cuenta de cosas más impresionantes, digamos, de su vida, de su sufrimiento, de su soledad. La gran soledad es otro tema que yo creo que a mí me atrae, quizás a mucha gente lo atrae, la atreverse a vivir completamente en contra de los cánones de la época, digamos. Sí, pues no, totalmente. De hecho, algo que se describe súper bien dentro de la novela es precisamente como toda esa búsqueda del estilo, ¿no? Que también tenía que ver, por ejemplo, con alguna de las peleas o discusiones que tenía con Paul Gauguin, no sé si lo pronuncio bien, porque Gauguin, claro, como son estos nombres franceses. Medio extraño. Exacto, sí, con Paul Gauguin, ¿no? Cuando hacían como esta especie de cofradía de empezar a pintar juntos y todo aquello. Pero cuéntanos primero, Pablo, respecto a esta investigación, en términos concretos, ¿cómo describirías tú todo este proceso que tengo entendido que fueron 2 años, ¿no? No sé si pudiste revisar algún documento en particular o cómo fue que te fuiste ahí haciendo este esquema de investigación, de estudio respecto a este personaje que es Van Gogh. Yo me metí, hay una biografía que es muy buena, que es como la puerta de entrada, que es de unos autores norteamericanos, de apellido Naifé, que son 1000 páginas y cuentan toda la vida y la personalidad
hay muchos estudios artísticos, pero al final lo más relevante de lo que parte todo lo que habla sobre Van Gogh son sus cartas. Sí, totalmente. Que están digitalizadas y son unos tomos enormes. Yo no los tengo, yo tengo una selección, pero digitalizado está todo. A su hermano. A su hermano, básicamente, principalmente a su hermano, algunos a sus hermanas, a otras personas, pero... Y ahí Van Gogh se despliega por entero, en una época en que no había teléfono, entonces uno todo su interioridad la vuelca en las cartas, y ahí uno puede, yo creo que percibir mucho la personalidad de Van Gogh, tratar de capturar, que es lo que yo intenté, la personalidad de este ser como brillante, intenso, raro, un poco rechazado. Sí, totalmente. Pero ilusionado, digamos, con lograr algo, con superar como su ostracismo. Y también hay otros estudios sobre Gauguin, precisamente, que es un ser muy novelesco, sobre el hermano Theo, que tiene una historia preciosa de amor con una mujer holandesa también. Entonces ahí yo diría que principalmente a partir de las cartas es una entrada muy bonita a las vidas del siglo XIX, porque está mucho ahí plasmado sus ambiciones, sus ilusiones, sus miedos, y a partir de eso ir construyendo cómo uno se imagina que ellos pensaban y que ellos sentían a partir de este relato que dan en las cartas, digamos. Sí, pues qué pena que para las futuras investigaciones de los artistas contemporáneos probablemente ya no contemos con este recurso de la epistemología, ¿no? Sí, del género epistolar. Sí, vamos a tener unos WhatsApp, unos correos, con emoticones menos sensibles. Unos audios de WhatsApp que vamos a tener que entrar a transcribir. Sí, quizás va a haber más polémicas, pero las cartas de Vincent son increíbles, son cosas que ya no se dicen, digamos, claro, por mail o por mensaje, son reflexiones de la vida. Él dibujaba en las cartas los cuadros que estaba pintando. No, es un documento que vale mucho la pena meterse, digamos. Sí, pues, epistemología, nada que ver, pues es epistemológico, ¿no? El género epistolar. Género epistolar. O sea, ya me estaba metiendo en el origen de las palabras y hay otro... otro asunto. Epistolarios hay muchos, el de Van Gogh, de los más famosos, pero hay muchos que quedaron de personas desconocidas, por decir así, que uno también va investigando de doctores de la época vinculados a Van Gogh. Hay muchas cartas, algunas cartas. Claro. Entonces hay muchos testimonios ahí de la cosa. Hay mucha cosa ahí para entrar a picar en esta búsqueda. Sí, uno puede investigar muchísimo. Yo prácticamente no salí de Chile para investigar. Lo hice todo online, pero y con libros que mandé a pedir, y hay mucha información muy interesante. Oye, Pablo, mira, quiero darme la licencia de leer un breve párrafo de la novela que creo que describe muy bien el espíritu, ¿no?, de la biografía de Van Gogh, que es en parte también algo de lo que nos podemos enterar al leer esta novela Noche Estrellada. Mira, dice así: porque quizás después de todo la vida que le había tocado a él no fuera otra que salir a recorrer los campos y ciudades en busca de algo que pintar, sin encontrar a nadie en el camino y sin asidero, como un trashumante o un proceso, esperando por una especie de visión que quizás nunca llegaría, porque no siempre uno podía saber en qué lugar se encontraba o a dónde se dirigía. De hecho, la mayor parte del tiempo no lo sabíamos y avanzábamos a tientas en medio de los trigales o las colinas, sin tener mucha idea a dónde nos dirigíamos ni qué nos esperaba al final del camino. ¿Qué tan ilustrativo sientes tú que es este pasaje, este fragmento, respecto a eso que hablábamos también de esta construcción, igualmente de la personalidad de Van Gogh, que, como bien tú lo decías al principio, también es como un personaje muy enigmático, que genera mucha curiosidad, porque también es como un poco extravagante, por decirlo de alguna forma. Extravagante, era excéntrico, genera curiosidad, genera empatía, uno se conmueve, digamos, con el sufrimiento y las dificultades que tenía, y claro, en ese pedazo yo traté de reconstruir una angustia que está muy presente en Van Gogh en sus cartas, que es como el sentido de la vida, que todos la tenemos, quizás menos profundamente que él, digamos, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de sufrir? Él del sufrimiento, digamos. Él vivió solo, nunca tuvo una relación de pareja, excepto unas muy tormentosas en su juventud, digamos, pero a los 30 años, 35, había decidido no tener relaciones de pareja, entonces estaba solo, no tenía muchos contactos, no tenía ni un reconocimiento por su arte, no vendió ningún cuadro y se dedicaba todo el día a pintar, mantenido por el hermano básicamente. Entonces, totalmente. En medio de ese trabajo, de esa locura, a veces él se preguntaba y él resolvía siempre esa pregunta por el sentido de la vida, que todos la tenemos y todos la respondemos de alguna forma. Él la resolvía siempre por el camino de la belleza. Exacto, la belleza totalmente. Y la naturaleza. Esa era como su conexión con el sentido de la vida, y eso es muy hermoso, digamos, porque uno lo ha perdido. Ahora busca el sentido uno en otras cosas, pero él era capaz de encontrarlo en los paisajes que recorría, que eran muy bonitos, pero eran completamente normales, de los árboles, los trigales, los cielos, y a partir de eso crear algo
que fuera como fundamental, digamos. Entonces eso yo trataba de recrear en estas como elucubraciones mentales que él está haciendo mientras pinta o cuando busca como sus paisajes y trataba de reconstruirlo en ese fragmento que tú leías, digamos. Sí, totalmente. Vamos a recordarle especialmente a quienes nos sintonizan por el 102.5 FM o quizás también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl, y que estamos conversando con Pablo Torche, quien es autor de la novela Noche Estrellada, que como ya lo estábamos comentando, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, aborda la primavera de 1888 en Arles, en uno de los momentos más tensos, podríamos decirlo, más prolíficos también de la vida del pintor Vincent Van Gogh. Pablo, por todo esto que hemos estado conversando y reflexionando en estos minutitos, podríamos decir que angustia y soledad también son dos de los tópicos importantes que se desarrollan en esta novela. Pero se genera algo como un poco contradictorio quizás, y que tú también lo deslizabas, y que al mismo tiempo esta angustia y esta soledad y esta incertidumbre, ¿no?, que rodea y que se puede percibir en torno a los pensamientos y a la forma a veces errática de actuar del personaje de Van Gogh, al mismo tiempo se vincula todo el tiempo con un optimismo, ¿no?, como con esas ganas o esa decisión de no dejar de pintar, a pesar de que el éxito, y como ha pasado con varias de las mentes brillantes de nuestra historia, no le llegó nunca en vida. De hecho, esto lo mencionábamos al principio también, 1888 son 2 años antes del fallecimiento muy repentino además de Van Gogh. Así que cuéntanos tú un poco sobre esa contradicción, ¿no?, de la angustia y la soledad, y por otro lado este optimismo como de seguir el camino, seguir pintando. ¿Cómo podemos comprender eso? Sí, eso también es apasionante y también es algo que yo creo que todos nos conectamos un poco. Él oscila entre una desesperación y desesperanza, que es muy comprensible, digamos, por las dificultades que enfrentaba, con un optimismo un poco mesiánico, radical, en que él se consideraba un pintor esencial que estaba transformando la historia del arte, que al final era verdad. O sea, en su caso no era como mesianismo, no era narcisismo, sino que era cierto. Pero él oscilaba, él se planteaba las dudas muy humanas que todos tenemos de decir, ¿para qué sirve esto? ¿Soy bueno para esto? ¿Tiene algún sentido? ¿Hay otros que son mejores? Le debo mucha plata a mi hermano, lo hago gastar. La culpa también es muy importante en Van Gogh y es terrible. Sí. Y aparecen sus delirios cuando tiene estos episodios. Pero también, claro, ese optimismo y esa sensación de que lo va a lograr todo en el arte y también en el contacto humano, que es otra gran ambición de él, de decir, va a llegar Gauguin a visitarme y vamos a hacer una amistad total en que nos vamos a entender completamente y van a empezar a venir más pintores y vamos a ser como una comunidad como perfecta, digamos, de comunidad humana, en el sentido como de contacto humano, emocional. Totalmente. Y después oscila al otro lado de que no se entiende con nadie, de que se vuelve medio loco. Entonces están esos dos momentos, como cualquier persona, digamos, pero en su caso como quizás más extremo, pero no tan distinto a los sueños e ilusiones que todos abrigamos como en privado, digamos, no lo contamos a nadie, digamos, pero claro, los tenemos de alguna forma también. Sí, pues no, y eso igual es súper interesante porque, claro, por supuesto por el año en que se sitúa la escritura de esta novela, se ahonda mucho también en esas idas y venidas al hospital, ¿no?, a los centros de salud mental, todas estas conversaciones además con los doctores, por ejemplo, un poco lo que se hablaba de los diagnósticos, etcétera. Pero igual es súper interesante cómo tú logras retratar en la novela esa desesperación quizás que generan de repente ciertos trastornos o problemas en torno a la salud mental. Porque, por ejemplo, cuando está este episodio, ¿no?, de las discusiones con Gauguin, es como que él parte de la redacción, de la forma en la que él se manifiesta respecto a estas discusiones. Hay, por ejemplo, algunas lagunas como de recuerdo, ¿no?, como que él no recuerda exactamente qué pasó, que hay algunas nociones como de que discutimos, pero como que no lo recuerda al 100%. Bueno, además en este libro también se cuenta esta historia de la oreja de Van Gogh, ¿no?, también, que está incluida en este periodo. Sí quería preguntarte por eso, ¿no?, también, por lo importante que fue o lo crucial, cómo marcó el tema de la salud mental la vida de Van Gogh, e igualmente porque la primavera de 1888, en términos quizás históricos, es tan importante como para que podamos entenderlo también desde la dimensión histórica. Sí, él tiene esta crisis, digamos, con Gauguin y se corta la oreja. No se sabe bien por qué ese acto de autoagresión, de cortarse una oreja. Hay muchas teorías, digamos, pero en algún momento se corta la oreja y es internado en un hospital, y ahí hay un ángel de la guarda que es un doctor muy joven, que yo también lo cuento, que hay retratos de Van Gogh, que lo recibe, que era el último ayudante de los doctores, pero que por alguna razón engancha con Vincent Van Gogh y lo apoya contra viento y marea contra los doctores jefes, digamos, que querían internarlo y consideraban que su enfermedad era mucho más grave.
Y Vincent en algún momento, Van Gogh trata de aliarse con este doctor y tratar de mostrarse como más normal, digamos, lucha contra su propio como desequilibrio mental y tratar de mostrarse más normal para poder salir adelante. Y después sigue pintando, o sea, bueno, se más o menos recupera y sigue pintando las grandes obras que nosotros conocemos ahora en este estado como de semi-normalidad, de semi-cordura. Claro. Y eso es como, tomando la última parte de tu pregunta, lo que empieza a pasar a partir del inicio de la novela en la primavera del 88, que él empieza a crear sus grandes pinturas, todas las que conocemos, los girasoles, el café de noche, la noche sobre el Ródano, los cipreses, en fin, pero al mismo tiempo empieza como a sufrir la crisis mental y su dificultad mental más importante. Entonces hay una relación, aunque no directa obviamente, pero entre estas dos cosas, que su búsqueda artística fue muy intensa, que lo llevó, precipitó un poco la locura, o su locura de alguna forma, su acceso a la locura le abrió algunas puertas para ver la realidad y ver el arte de manera más profunda. Entonces, una sensibilidad diferente en el fondo. Sí, hay una sensibilidad diferente que yo creo que también es perceptible en sus cuadros, digamos. Porque es una cosa muy sensorial. En el estricto significado de la palabra es como una forma de percibir los colores, las texturas muy diferentes además. Más con mayor crudeza, con mayor como vividez de lo que se siente. Entonces era como la capacidad de salirse de los marcos de la época, que ahora nosotros vemos los cuadros típicos de esa época, nos suenan más anticuados, y atreverse a retratar la realidad en estos colores fuertes, con estos trazos como con relieve sobre la tela, que es una forma de ver la realidad que, claro, que quizás no habría accedido una persona completamente normal. Claro. Sí, totalmente, como dentro de los márgenes socialmente establecidos. Exacto. Sí. Oye, Pablo, bueno, y con esto que hemos ido conversando, hay mucha como mitología, mucha cosa que es rica de Van Gogh porque está como muy desdibujada, ¿no? Como que nunca vamos a saber 100% cuál es la versión real, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema de la oreja. Hasta la misma muerte de Van Gogh está también ahí como rodeada de mucho misterio, qué pasó, no pasó, con esta pelea con este muchacho joven, ¿no? Etcétera. Y otra de esas cosas que también son muy mitológicas en torno a Van Gogh es precisamente su relación con Paul Gauguin. Sí, quería preguntarte para que puedan escucharlo también nuestras auditoras y auditores, por la importancia que tuvo esa relación, no solamente para Van Gogh, sino que también para la misma vida de Paul Gauguin, que también es otro de los grandes pintores de nuestra historia, o sea, porque es tan fundamental también esta alianza de dos mentes o dos espíritus creativos que por separado también son muy importantes y muy distintos además. Sí, no, otro personaje novelesco, Gauguin, también muy rebelde. A diferencia de Van Gogh, era más como tenía menos consideración por las personas a su alrededor, era más como egoísta, más como egoísta de manera muy clara, digamos. Y bueno, Van Gogh, pero también un genio del arte, y Van Gogh tenía depositada todas sus esperanzas en la llegada de Gauguin. Era como el momento, era como la tabla de salvación, de que iba a llegar Gauguin, iban a hacer esta comunidad perfecta y se iban a encontrar. O sea, era una expectativa sobredimensionada, como cuando como esos romances adolescentes en que uno espera todo del otro, digamos. Hasta un poco platónico, ¿no? Platónico, sí. Claro, platónico y salvífico, de que iba a llegar este ser y como que iban a tener una comunión perfecta artística. Y cuando llega Gauguin, no solo no se cumple, sino que es todo lo contrario, porque Gauguin es un ser también rebelde, una personalidad muy fuerte, con todas sus ideas muy marcadas. Entonces chocan en lo artístico, primero que nada, que también era inevitable, porque cada uno tiene su camino artístico, y chocan también en lo personal, en la vida personal, digamos, de que Van Gogh está postulando una especie como de ascetismo, de no vincularse tanto con los deseos del mundo real, del mundo cotidiano, y Gauguin mantiene su arte, pero al mismo tiempo mantiene una relación muy fluida con todos los placeres, digamos, del mundo terrenal. Entonces también ahí se produce una energía, y son 2 meses y medio, no alcanzan a ser 3 meses, que son un completo desastre, que es lo que yo trato de mostrar ahí, y que termina de la peor forma para Van Gogh. No así para Gauguin, que sale un poco más indemne de esta convivencia, digamos, turbulenta entre estas dos mentes geniales. Pero ese periodo que conviven en la Casa Amarilla, que es ese cuadro famoso de Van Gogh, es terrible para ellos y muy interesante para la literatura, yo diría. Sí, porque ahí la diferencia es que Gauguin quizás mantenía un poco más esto como de la figura del rockstar, ¿no? Como de ese artista como un poco más rockero, que se relaciona más con las mujeres, ¿no? Como un poco más engrupido. Y en cambio Van Gogh da la sensación de que era como un personaje... Claro, como totalmente outsider. Sí. Claro, como muy torpe además socialmente en algunas cosas, pero al mismo tiempo muy sensible, ¿no? Por ejemplo, la misma relación o la forma en la que él generaba conexiones, entre comillas, con las prostitutas, por ejemplo. Totalmente.
su momento. Van Gogh tuvo, la única relación amorosa que tuvo Van Gogh estable, llamémoslo así, fue con una prostituta, una mujer que se dedica a la prostitución, muy pobre en los ambientes pobres de la ciudad de La Haya. Estamos en el siglo XIX, capitalismo salvaje, la pobreza terrible, y él se vincula y construye una relación con esta mujer mucho antes de la novela, que se llamaba 100. Y tenía una relación, por tanto, como muy abierta y muy profunda con todos los seres humanos, digamos, incluidos las chicas que se dedicaban o ejercían de prostituta. Gauguin, en cambio, no era tan así. Gauguin usufructuaba más, lo pasaba bien. Más la jarana. Claro, sí, era jarana. Esa cosa bohemia. Claro, totalmente. Y con lo bueno y lo malo, digamos. Bueno, tiene un final también Gauguin en que se va a Tahití y tiene unas relaciones con chicas menores de edad, de indígenas, digamos, de esa zona. Entonces, es una relación muy distinta con las mujeres y con la vida, digamos. Y Vincent Van Gogh no se permitía eso. No tenía esa capacidad de relacionarse con otro ser humano de manera tan instrumental. Entonces, ahí también, como Gauguin la tenía. Sí, entonces, totalmente. ahí hay un choque que yo encontraba que era interesante de postular, porque esos son también muchas hipótesis. Yo me mantuve pegado a los marcos de la biografía, pero ahí uno tiene que ir construyendo en el interior de eso, de alguna forma. Exactamente, Pablo Torche, autor entonces de Noche Estrellada, este precioso libro que les estamos mostrando acá en pantalla. Yo aquí tengo ya algunas de mis anotaciones porque esta es mi copia, pero tú nos traías, Pablo, de regalo unas copias para que podamos sortearle a nuestras auditoras y auditores, a quienes se hayan entusiasmado con esta conversación, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí podemos aprovechar de hacerles la invitación para que se animen a leer este libro, buscarlo también en librerías, por supuesto, ¿no? Sí, claro, está en todas las librerías de barrio. Está en Busca Libre, en Amazon, en las librerías de barrio lo pueden encontrar ahí, los interesados o interesadas. Así que los invitamos entonces a que sintonicen ahí Radiópolis la próxima semana, porque vamos a estar el próximo martes sorteando 2 copias de este libro, Noche Estrellada, de Pablo Torche. Y Pablo, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este capítulo de Radiópolis. Y nada, pues esperemos que esta conversación haya servido ahí para entusiasmar a toda la gente a que lea esta novela. Sí, no, muchas gracias. Sí, una vida apasionante y espero haber rescatado algo de eso en la novela, así que todos invitados a revisarla. Totalmente. Muchas gracias, Catalina. No, muchas gracias a ti, Pablo, y nos vamos a ir con el próximo corte musical escuchando Ana no duerme de Almendra.